En la historia del cine mexicano existen nombres que brillaron con luz propia, pero pocos dejaron una huella tan intensa y al mismo tiempo tan trágica como la de Roberto Cobo, el hombre que conquistó a la crítica con su interpretación en Los Olvidados de Luis Buñuel. Vivió una vida marcada por el talento, la marginación y los secretos más oscuros del espectáculo. Sin embargo, su final fue tan misterioso como devastador, y hasta hoy sigue generando preguntas sin respuesta. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche en que Roberto Cobo y su amante perdieron la vida? ¿Fue un accidente, una venganza, o el desenlace de un amor prohibido que la sociedad no estaba dispuesta a aceptar? Su muerte, envuelta en rumores de celos, dinero y traición, expuso un lado sombrío del mundo artístico mexicano, donde el éxito y la soledad suelen ir de la mano. Las versiones que circularon entre compañeros del medio, las contradicciones en los informes policiales y los silencios incómodos de quienes lo conocieron solo alimentaron el misterio. Algunos afirman que Cobo había recibido amenazas por una relación peligrosa. Otros aseguran que sabía demasiado sobre figuras poderosas del entretenimiento. Lo cierto es que detrás del actor brillante se escondía un hombre con miedos, pasiones y heridas profundas que el público nunca imaginó. Hoy desentrañaremos cada detalle de esa trágica historia que estremeció al país y dejó una cicatriz imborrable en el cine mexicano. Pero antes de comenzar, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita, porque tu suscripción es lo que mantiene vivo este espacio independiente. YouTube valora cada interacción, los me gusta, los comentarios y las suscripciones para recomendar nuestros videos y seguir contando las historias que otros prefieren callar. Si deseas apoyar aún más nuestro trabajo, puedes hacerlo con un super thanks. Y si no puedes, basta con dejar un comentario contándonos qué parte de esta historia te sorprendió más. Quédate hasta el final, porque la última revelación sobre Roberto Cobo y su amante te dejará verdaderamente impactado. Hablar de Roberto Cobo es sumergirse en una de las historias más fascinantes y a la vez más enigmáticas del cine mexicano. Nacido como Eleuterio García Romero, su transformación en el carismático y controversial. Calambres fue mucho más que un cambio de nombre, fue el nacimiento de un ícono que desafió los prejuicios de una época y se convirtió en un símbolo de autenticidad dentro de una industria que prefería las apariencias a las verdades incómodas. Desde sus primeros pasos en los escenarios, Cobo demostró un talento natural para transmitir emociones crudas, esas que no se aprenden en ninguna escuela de actuación. Su interpretación en Los Olvidados de Luis Buñuel lo catapultó al reconocimiento internacional, otorgándole un lugar privilegiado en la historia del cine. Pero detrás de los aplausos y los reflectores, se escondía un hombre complejo, lleno de contradicciones, sueños truncos y un profundo anhelo de ser comprendido. Era un artista que nunca temió mostrarse vulnerable, que prefería el riesgo de ser juzgado antes que vivir en la falsedad. Sin embargo, la gloria vino acompañada de sombras. En una industria dominada por la hipocresía moral, su forma de ser libre, desafiante y sin filtros lo convirtió tanto en admirado como en señalado. Los rumores sobre su vida privada, especialmente su relación con Joaquín Vargas García, comenzaron a circular con fuerza en un México donde el amor entre hombres era un tema tabú. Pese a las habladurías, Cobo jamás negó su esencia, manteniendo una dignidad que pocos entendieron y que con el tiempo se transformó en un acto de valentía. Su vida fue un contraste constante, éxitos en la pantalla, pero también soledad en lo personal, risas entre amigos, pero lágrimas detrás de cámaras. Quienes lo conocieron aseguran que tenía una sensibilidad especial, un magnetismo que cautivaba y una tristeza que lo acompañaba como una sombra silenciosa.
En cada personaje que interpretaba, dejaba fragmentos de sí mismo, convirtiendo su arte en un espejo de su alma. Y es que Roberto Cobo no solo fue un actor, fue un sobreviviente de un mundo cruel, un pionero que rompió barreras sin pretender ser héroe, y un hombre cuya historia aún provoca asombro y respeto. Desde muy joven, Roberto Cobo soñaba con un lugar en el mundo del arte, aunque el destino no se lo puso fácil. Nació en una época en la que ser diferente podía costar caro, y él lo era en todos los sentidos. Su sensibilidad, su manera de ver la vida y su forma de expresarse lo distinguían de los demás. Comenzó en pequeños escenarios, bailando y actuando en teatros donde el público apenas prestaba atención, pero fue ahí donde pulió su talento y su carácter. Con una pasión que desbordaba cada movimiento, Roberto no tardó en llamar la atención de los directores que buscaban algo auténtico, algo que trascendiera los estereotipos. Su gran oportunidad llegó cuando el legendario Luis Buñuel lo eligió para interpretar a El Jaibo en Los Olvidados, 1950. Una película que marcaría un antes y un después, no solo en su carrera, sino también en el cine latinoamericano. Con esa interpretación cruda y visceral, Roberto demostró que no solo era un actor, era una fuerza natural, capaz de transmitir la desesperanza, la rabia y la humanidad más pura en un solo gesto. Su papel fue tan impactante que el mundo del cine quedó dividido entre la admiración y la incomodidad. Muchos lo aplaudieron por su valentía y talento, pero otros lo rechazaron por romper las normas de lo que se esperaba de una estrella. Sin embargo, Cobo no se detuvo. A lo largo de las décadas se reinventó una y otra vez, participando en películas que exploraban los márgenes de la sociedad, personajes heridos, vulnerables, pero llenos de verdad. Mientras algunos buscaban la fama a través de la belleza o el escándalo, él la conquistó con autenticidad y entrega. No era un hombre de apariencias. Su rostro expresivo, su voz rasposa y su mirada intensa se convirtieron en su sello personal. Su capacidad de transformar el dolor en arte lo llevó a convertirse en un ícono para aquellos que alguna vez se sintieron diferentes o incomprendidos. Con el tiempo, su nombre empezó a brillar junto a los grandes del cine mexicano, pero Roberto siempre mantuvo los pies en la tierra. Decía que la fama era efímera, que lo importante era dejar una huella en el corazón del público, y eso lo cumplió con creces. Cada escena suya era una lección de verdad, cada palabra un fragmento de su alma. Detrás del nombre artístico de Roberto Cobo se escondía un hombre complejo, sensible y lleno de contradicciones. Aunque el público lo recordaba por su talento en la pantalla grande, pocos conocían la batalla interna que libraba entre su identidad, su sexualidad y el peso de vivir en una época donde ser diferente era casi un delito. Nacido como Eleuterio García Romero, creció en un México profundamente conservador, donde la homosexualidad no solo era mal vista, sino que podía destruir una carrera en cuestión de días. Desde joven, Cobo entendió que debía ocultar una parte esencial de sí mismo para sobrevivir en un medio tan cruel como el del espectáculo. En los años 50 y 60, cuando comenzó a destacar como actor, las etiquetas y los rumores eran un arma letal. Se decía que Calambres, como también era conocido, era reservado, misterioso, y que prefería mantenerse lejos de los reflectores cuando las cámaras se apagaban. Sin embargo, en los círculos más íntimos del cine, se comentaba que tenía un carácter fuerte, apasionado y que mantenía relaciones sentimentales con hombres del mismo medio, aunque siempre con extremo cuidado. Su vida amorosa era un enigma que él mismo se encargaba de proteger, temeroso de que una sola palabra equivocada arruinara todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Aún así, Roberto no se resignaba a vivir completamente en las sombras. Algunos amigos cercanos afirmaron que en la privacidad de su hogar era una persona alegre, bromista y profundamente cariñosa. Pero esa dualidad entre lo público y lo privado
lo desgastaba. Por un lado, era admirado por su profesionalismo. Por otro, juzgado por los prejuicios de una sociedad que no estaba lista para aceptar su verdad. Muchos de sus personajes parecían reflejar esa tensión interna, hombres marginados, sufrientes y al mismo tiempo rebeldes frente a la injusticia. Y aunque nunca habló abiertamente sobre su orientación sexual, sus interpretaciones transmitían una sensibilidad tan real que muchos espectadores intuyeron que detrás de sus ojos había un alma que comprendía el dolor de no poder ser completamente libre. En su entorno laboral hubo quienes lo apoyaron en silencio y quienes lo traicionaron, filtrando chismes y rumores que lo lastimaron profundamente. Esa constante sensación de persecución emocional lo llevó a aislarse cada vez más. Encontró consuelo en la compañía de unos pocos, entre ellos un joven llamado Joaquín Vargas García, quien sería mucho más que un simple amigo, su confidente, su amante y, según se dice, su razón para seguir adelante. Su relación, aunque nunca reconocida oficialmente, fue el secreto peor guardado del cine mexicano de aquella época. Compartían sueños, miedos y una complicidad tan fuerte que quienes los conocieron aseguran que se entendían sin palabras. Sin embargo, vivir ese amor en la clandestinidad tuvo un precio muy alto. Roberto se debatía entre el deseo de amar libremente y el miedo constante a ser descubierto, mientras que Joaquín sufría las consecuencias de una vida que no podía mostrarse al mundo. Ambos vivían en un equilibrio frágil, sostenido por la pasión, la discreción y el peligro constante del qué dirán. En entrevistas cercanas al final de su vida, Cobo dejó entrever un cansancio emocional profundo. Hablaba del arte como su refugio, del cine como su forma de amar sin ser juzgado, y de la soledad como una vieja compañera inevitable. Su existencia fue un espejo de su tiempo, un hombre talentoso que dio mucho al arte, pero que pagó el precio de amar en secreto y de vivir con miedo a ser el mismo. El amor prohibido entre Roberto Cobo y Joaquín Vargas, el Borolas, fue una de esas historias que, aunque jamás se confirmó públicamente, se convirtió en uno de los secretos peor guardados del cine mexicano. Ambos hombres compartían una conexión que trascendía lo profesional y que, según quienes los conocieron de cerca, estaba marcada por la pasión, la lealtad y el miedo constante a ser descubiertos en una época donde amar a alguien del mismo sexo podía destruir carreras, reputaciones y vidas enteras. Roberto, con su personalidad reservada y su alma artística, encontraba en Joaquín un refugio emocional que lo alejaba del ruido del espectáculo y del juicio del mundo exterior. Joaquín, por su parte, era un hombre sencillo, protector y profundamente entregado a Cobo, quien lo veía no solo como compañero, sino como su único confidente. Vivían su amor en las sombras, entre encuentros secretos, miradas cómplices y promesas susurradas en la oscuridad de un México conservador que no estaba preparado para aceptar su verdad. Dicen que sus amigos más cercanos sabían de la relación, pero preferían callar por respeto o por miedo a las consecuencias. En público, Joaquín aparecía como su amigo inseparable, su compañero de vida, pero entre ellos había una historia de afecto genuino, de dependencia emocional y de un amor que se volvió, con el tiempo, tan intenso como peligroso. Las tensiones comenzaron a crecer cuando los celos y las inseguridades se mezclaron con los rumores de que Roberto mantenía vínculos con otras personas del medio. Joaquín, temeroso de perderlo, empezó a sentirse desplazado, mientras Cobo luchaba entre su deseo de vivir libremente y el peso de una sociedad que no perdonaba lo diferente. Algunos testigos aseguraron que las discusiones se volvieron frecuentes, que los silencios se hicieron más largos y que la relación se tornó tormentosa. Pero a pesar de todo, ninguno de los dos podía alejarse del otro. Era un lazo emocional irrompible, tejido con amor y dolor. Cuando finalmente la tragedia golpeó a sus vidas,
Muchos interpretaron su destino como una metáfora del precio que pagaron por amar en tiempos donde amar no era permitido. En la madrugada del 19 de septiembre de 1985, la Ciudad de México despertó al horror. A las 7:19 de la mañana, un terremoto de magnitud 8.1 sacudió el corazón del país, derrumbando edificios, hospitales, escuelas y sueños enteros. La tragedia fue inmensa. Miles de vidas se perdieron, familias enteras quedaron bajo los escombros y el caos se apoderó de las calles. Pero entre ese desastre que marcó para siempre la historia mexicana, se esconde un capítulo poco conocido, profundamente humano y doloroso, el de Roberto Cobo, el célebre actor que el mundo conocía como Calambres, y su compañero sentimental, Joaquín Vargas García. Aquella mañana, Cobo se encontraba en su departamento en la colonia Roma, una de las zonas más afectadas por el sismo. Según los pocos testimonios que se rescataron, el actor había pasado la noche anterior con Joaquín, con quien mantenía una relación íntima que nunca fue oficialmente reconocida por la prensa, pero que sus amigos más cercanos sabían que existía. Los dos, unidos por un amor discreto y sincero, quedaron atrapados en el edificio que colapsó tras el movimiento telúrico. Durante días, los rescatistas buscaron entre los restos del inmueble. Las imágenes del desastre daban la vuelta al mundo, pero la historia de Cobo apenas se mencionaba, como si su vida y su amor fueran parte de un secreto que debía permanecer enterrado. Sin embargo, cuando finalmente encontraron sus cuerpos, algo conmovió a quienes participaron en el rescate. Los dos estaban abrazados. Aquella escena, descrita por algunos como el último acto de amor, trascendió los límites del dolor para convertirse en símbolo de lealtad y ternura en medio de la destrucción. Para muchos fue una tragedia, para otros un milagro. En una época en que las relaciones entre hombres eran condenadas socialmente, Roberto Cobo y Joaquín Vargas quedaron unidos para siempre, no solo por el destino, sino por el gesto final que definió su historia. Algunos periodistas de la época intentaron distorsionar el relato, insinuando que Cobo había estado solo, o que su compañero era simplemente un amigo cercano. Pero los que realmente los conocieron sabían la verdad. Se habían amado profundamente y habían enfrentado juntos el prejuicio, el silencio y finalmente la muerte. En medio del luto nacional, su historia pasó casi desapercibida, eclipsada por la magnitud de la tragedia colectiva. Pero con el tiempo, la memoria de Roberto Cobo resurgió no solo como la de un actor brillante, sino también como la de un hombre valiente que vivió y murió fiel a sí mismo. Muchos lo recordaron en homenajes y retrospectivas del cine mexicano, donde su legado artístico volvió a brillar con fuerza. Años después, cuando la Ciudad de México conmemoraba cada aniversario del terremoto, algunos admiradores dejaban flores y velas en el lugar donde había estado su edificio, como una forma silenciosa de rendir tributo a su amor inmortal. Aquella tragedia que arrebató miles de vidas también reveló pequeños milagros de humanidad, solidaridad y amor. El final de Roberto Cobo y su amante, Joaquín Vargas García, fue uno de esos episodios que parecen escritos por el destino con una crueldad inexplicable, como si la vida misma hubiera querido cerrar con dramatismo la historia de un hombre que vivió entre la gloria y la soledad. Aquel 19 de septiembre de 1985, mientras la Ciudad de México se estremecía bajo la fuerza devastadora del terremoto, el actor se encontraba en su departamento en la colonia Roma, una de las zonas más afectadas por el sismo. Junto a él, su compañero sentimental, con quien compartía una relación discreta pero profunda, enfrentó los últimos segundos de su existencia. Se dice que Cobo había pasado la noche anterior junto a Joaquín, en un intento de olvidar los fantasmas que lo perseguían, el rechazo, los amores prohibidos y las heridas emocionales que nunca cicatrizaron. Cuando el suelo comenzó a temblar, los vecinos escucharon un estruendo brutal. En cuestión de segundos, el edificio se vino abajo,
sepultando bajo los escombros no solo dos cuerpos, sino una historia de amor que por mucho tiempo fue silenciada. La tragedia no tardó en volverse noticia, pero pocos se atrevieron a mencionar el vínculo sentimental entre ambos. En una época donde la homosexualidad era un tema tabú, los medios prefirieron referirse a Joaquín simplemente como un amigo cercano. Sin embargo, quienes conocían a Cobo sabían que entre ellos existía un amor genuino, marcado por la complicidad y el dolor de vivir ocultos. Algunos amigos del actor confesaron años después que él temía morir solo, que muchas veces había hablado de cómo la fama lo había aislado y que Joaquín era su refugio en un mundo que lo aplaudía, pero no lo comprendía. El terremoto no solo destruyó edificios, sino también memorias y verdades que el tiempo se encargó de enterrar. Muchos de los objetos personales de Cobo jamás fueron recuperados, y entre ellos se perdió un cuaderno donde escribía reflexiones íntimas sobre su vida, su carrera y su relación. Ese detalle aumentó el aura de misterio en torno a su final, convirtiéndolo casi en una leyenda urbana dentro del cine mexicano. Años después, cineastas, periodistas y amigos intentaron rescatar su memoria con homenajes y documentales que mostraran su verdadero rostro, el de un artista adelantado a su tiempo, que rompió barreras y pagó un alto precio por ser auténtico. Su legado sigue vivo en cada actuación, en esa intensidad que transmitía con la mirada y en el coraje con el que enfrentó una sociedad que no siempre lo aceptó. La ironía más dolorosa es que la muerte lo unió para siempre con el hombre que más amaba. Muchos dicen que fue una tragedia, otros que fue el único modo en que el destino les permitió descansar juntos, sin miedo, sin máscaras. Hoy, más de 3 décadas después, Roberto Cobo y Joaquín Vargas siguen siendo símbolo de un amor que desafió las normas, de una pasión que sobrevivió al prejuicio y al tiempo. Y así llegamos al final de esta historia tan intensa como dolorosa. La trágica muerte de Roberto Cobo y su amante no solo marcó el final de 2 vidas, sino también el cierre de una época del cine mexicano que nunca volvió a ser igual. Más allá del misterio y las sombras, quedó el recuerdo de un amor que desafió el miedo y el prejuicio, y de un artista que entregó su alma frente a las cámaras. Si este relato te conmovió tanto como a nosotros al contarlo, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Tu apoyo es esencial para que YouTube recomiende nuestros contenidos y podamos seguir trayendo historias reales, impactantes y llenas de emoción. Cada suscripción, cada comentario y cada interacción ayudan a mantener viva esta comunidad que valora la verdad detrás del brillo de la fama. Si puedes, apóyanos también con un super thanks para que sigamos investigando y creando más contenido de calidad. Y si no, simplemente cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia te sorprendió más. Nos encantará leerte. Y antes de irte, no te vayas sin ver el video que está apareciendo ahora en tu pantalla. Te aseguro que es aún más interesante y apasionante que este. ¡Nos vemos allí!